Y la idea es seguir, como nos planteaba Monseñor Ojeda al comienzo, y también Martín, esta posibilidad de escucharnos, compartir desde los distintos lugares y sectores, no solamente el pensamiento de Francisco, que es lo que nos reúne, sino también, bueno, ideas que nos puedan ayudar a compartir y a vivir consensos a partir de lo diverso, que es lo que justamente también rescatábamos al comienzo, que busca este espacio de los dirigentes jóvenes de nuestra diócesis, jóvenes y no tan jóvenes, pero jóvenes de corazón seguro, de documento creo que también, pero bueno, tenemos una amplia gama. Y por eso ahora en este rato vamos a compartir este panel con este tema tan significativo en el magisterio de Francisco, especialmente en Fratelli Tutti, que es este nuevo concepto de la amistad social que propone el Papa. Claramente es un concepto superador, incluso hasta de la misma palabra fraternidad, que presenta Francisco en su magisterio, y hemos convocado a gente querida para que pudiera compartir con nosotros este momento. Como dice, coincido con lo que dice Federico, iba a haber una mujer más que no pudo venir, con lo cual hubiera estado más dividido, pero bueno, está Lourdes, pero faltó también Natalia, que bueno, en último momento no pudo participar. Pero bueno, es verdad que nos faltó alguna mujer, pero bueno, vamos a hacer lo posible. Esta vez cómo los autos percibimos. Es exactamente, yo te veo, Enrique, ¿querés contarnos algo, Enrique? Bueno, los voy a dejar un minuto a cada uno primero para que se presenten, digan quiénes son, de dónde provienen, para que los podamos conocer un poquito más. Y además nos vamos despertando también con la misma palabra de ellos. Bueno, Enrique lo conocen, ya se ha presentado a la mañana, pero si querés presentarte de vuelta, con todo gusto. Bueno, yo soy Enrique del Tercio, soy rector de la Universidad de San Isidro. ¿Qué tal? Yo soy Juan del Pino, militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos y actualmente cumpliendo funciones como jefe de gabinete de Fernanda Miño, secretaria de Integración Sociourbana de la Nación y vecina acá de San Isidro, del barrio La Cabana. Buenas tardes, yo soy Federico Hugo, vecino de Tigre, militante del Movimiento Evita, circunstancialmente subsecretario de Economía Popular de la provincia y como estudio soy licenciado en Ciencia Política. Hola, muchas gracias por la invitación. Soy Lourdes Puente, soy directora de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Católica Argentina. Además presido dos fundaciones, una es la Fundación Universitaria Río de la Plata y la otra que selecciona líderes para generar este tipo de amistades que vamos a charlar hoy. Y otra que articula público-privado, que es la Red de Innovación Política. Pino Luteral, soy vecino de San Isidro, soy empresario y dedicado al tema de desarrollos urbanos, desarrollos inmobiliarios y militante, como le gusta a Fede decir, de distintas organizaciones y fundaciones que trabajan muchísimo en el tema de la amistad cívica, el tema de la participación y el tema del medio ambiente. Buenas tardes, gracias por la invitación. Yo soy Victorio Pirillo, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López. Bueno, muchas gracias. La idea primero es, les vamos a dar a cada uno 5 minutos, marcado con reloj para darle dinámica a esta primera parte del panel, donde cada uno, desde su sector, desde su expertise, nos pueda compartir esta primera impresión sobre este concepto tan propio del Papa Francisco, que es la amistad social, cuál es la experiencia de ustedes en el trabajo y en la formación de este tema en sus sectores. Vamos a empezar por Lourdes. Y sí. 5 minutos. Pero puedo ser 2 mujeres también. No, avísame. Bueno, me encanta el tema porque desde todos los lugares donde
me ha tocado estar, siempre me gustó hacer honor a mi apellido, que es Puente, y generar puentes entre los distintos sectores. Y me gustaría decir dos cositas sobre esto, supongo que después vamos a conversar más. Yo creo que la amistad social es posible cuando nos creemos comunidad y nos sentimos parte de esa comunidad. Y eso es lo que está en crisis, la pertenencia. Sentirnos todos en el mismo lugar, del mismo lugar. Quiero contar cortito una anécdota de pandemia que grafica bastante bien esto. En un edificio donde por supuesto nadie se conocía, cuando llegó la pandemia, uno de los vecinos tenía una discapacidad física, estaba en silla de ruedas. Y era el que hacía el pan para el edificio, ¿no? ¿Se acuerdan que en ese momento no se podía salir? Todos se hicieron amigos de él. Cuando terminó la pandemia, él no tuvo que ir a pelear solo para que la vereda tenga posibilidad de subir, para que el edificio tenga alternativas. Todos los vecinos lo sentían parte y jugaron por esa misma demanda. Cuando nosotros nos sentimos parte de la misma comunidad, nos importan todos y todas. Y no solo nos importan, sino todos y todas, sino, y si vamos al Laudato, nos importa todo el lugar en el que estamos. La pandemia ayudó un poco a eso, porque vimos el árbol que se estaba muriendo en la vereda que no lo veíamos, porque nos dimos cuenta que venía algún pajarito todas las mañanas a la ventana. Pero cuando nosotros nos sentimos que eso es parte de lo nuestro, yo juego al vóley y voy mucho a clubes de barrio. Me parece que es una expresión muy linda la del club, porque cuando vos te sentís parte, bueno, ustedes con Pastoral Social lo pueden vivir, cuando vos te sentís parte de un lugar, cada uno de los que lo integran importa, pero también importa que la cancha esté en condiciones, y si no está lo vas a ver a la autoridad, y te dice no tengo recursos, bueno, hagamos una colecta, pero vos te comprometés porque te sentís parte. Creo que lo que está en crisis es la comunidad, y una de las razones por las que está en crisis es porque perdimos la confianza en el otro. Y cuando digo en el otro, no digo en el otro igual a mí, ¿no? Que piensa como yo, que también, sino por supuesto, en esos sectores que piensan diametralmente opuesto a mí, que está en un lugar que yo por ahí ni transito, pero que es parte de la misma comunidad. Entonces creo que el gran desafío que tenemos como patria para generar la amistad social es reconstruir la confianza, que requiere un trabajo muy fuerte sobre nosotros mismos. Supongo que estuvieron hablando esta mañana, lamentablemente me lo perdí, pero no es solamente admitir que haya un distinto, tolerar que haya un distinto, sino animarnos a pensar que tiene algo para darme. No, pero piensa un país completamente distinto al mío. No importa, está en tu país, se viste con la misma camiseta. Quiere que este país salga adelante. Ah, pero lo dice de una manera totalmente distinta. Lo que pasa es que el barco se está hundiendo. Y nosotros, en vez de discutir tanto el horizonte, porque hay muchos que piensan que hay dos modelos de país, necesitamos ponernos de acuerdo de qué manera lo ponemos en rumbo. Y después veremos cómo encontramos esos comunes. Así que, como primera, me gustaría dejar estas dos palabras, confianza y pertenencia. Creo que cuando sentís que pertenecés, te importa todo lo que pasa ahí adentro. El problema de la globalización fue que las clases globalizadas, los sectores globalizados, desprendieron su destino del destino de sus países. Y cuando el destino de tu país, cuando tu destino no depende del destino de tu país, no tenés nada, podés hablar de tu país como ese país, y te puede dar pena, podés llorar porque le va mal, pero no sentís que tu destino vaya con eso. Recrear eso creo que es el desafío que tenemos. Creo que en eso se expresa la amistad social. Bueno, para no perder el hilo trazado por la que me presidió en el uso de la palabra, didáctico, creo que aplicándolo al tema social, desde un punto de vista gremial,
las organizaciones sociales y sindicales han cumplido en este último tiempo, y particularmente lo bien descrito respecto de la trágica pandemia, ha sido una malla de contención social en el sindicalismo, como en el 2001, cuando todo el país se caía. El hecho de que hubiera 14 millones de sindicalizados en ese momento, de los cuales pudieron seguir asistiéndose en los hospitales de las obras sociales sindicales, pudieron seguir teniendo acceso al medicamento de las obras sociales de los sindicatos, pudieron seguir siendo asistidos crediticiamente por los sindicatos y sosteniendo su fuente de empleo, garantizándole un recurso, aunque fuera terriblemente magro por la situación crítica del 2001, pero lo tenían. Quiere decir que 14 millones en ese momento de trabajadores y sus familias fueron contenidos por estas organizaciones sindicales que hicieron lo suyo. En la pandemia vuelve a pasar lo mismo. Fíjense que, sin descalificar a nadie, porque era un sketch, y lo tomo como un sketch, de alguien que yo aprecio mucho como actor, pero en el campo del Estado, tanto nacional, municipal como provincial, el empleado público de los tres sectores era graficado televisivamente con esa mujer que decía para atrás y que consumía sus horas de trabajo en tomar mate o hablar con la amiga, pero menos atender al público o hacer de su trabajo. Ante la realidad que nos sacudió a todos, porque nadie imaginó semejante escenario en donde, en particular, como secretario general, enterré a 32 compañeros víctimas del COVID y 1.570 se infectaron, principalmente en las áreas de salud e inhumación en los cementerios. Esa gente que no sabía contra qué se enfrentaba, no sabía los métodos de profilaxis que tenía que tener. Al final de todo, cuando el país se cerró y la industria se paralizó y los sectores empresariales, por la situación, se vieron detenidos, el único que siguió funcionando fue el sector estatal, a toda máquina, porque era el que tenía que evacuar y atender esa corriente humana de enfermos que llegó a colapsar los hospitales y que llegó a la crueldad de tener que aceptar que el fallecido, aunque fuera familiar directo de uno, no lo podíamos ver. Lo teníamos que despedir y nos lo devolvían en una caja cremado. Pero los estatales estuvieron en el barrido, estuvieron en las cremaciones, estuvieron en las guardias hospitalarias, estuvieron en las internaciones, estuvieron en la recolección de residuos sin vacunas, enfrentando con guantes y un barbijo esa terrible enfermedad que se llevaba de a miles y que se llevó a más de 230.000 compatriotas. Entonces, lo uno esto a los conceptos vertidos precedentemente, que toda esa masa trabajadora se adapta perfectamente a los postulados que describe el Papa Francisco en no mirarse uno y ofrecer la vida por el otro, que es lo que han hecho en su mayoría los que yo le describí recientemente.
el dar. Es como, ¿qué mejor cosa puede haber en la vida que dar? A veces cuando nosotros, un ejemplo, vamos a un cumpleaños y yo creo que disfruta más el que lleva el regalo y está ansioso para ver si le gusta lo que regala al que se lo regala, que la atención de ver si al otro realmente lo complace. Pero, digamos, eso fue algo que se ve y que queda plasmado en un hecho que no es actual, es la lucha del hombre, la lucha eterna del hombre. Los conceptos de fraternidad fueron bien marcados en la Revolución Francesa, un hito histórico de la humanidad, en los conceptos de libertad, igualdad y fraternidad, que distinguió e hizo nacer a toda esa clase que nadie veía, pero que estaba. Bueno, los trabajadores que estaban, pero estaban mal vistos, tuvieron su reconocimiento porque la mayoría de todos nosotros dependimos, ya sea por un familiar, nosotros mismos, por amigos o por compañeros de trabajo, de aquel que a veces las circunstancias de la vida, como bien se describió acá, no hacen que uno repare en el otro. La vorágine del tiempo, las maquinarias mundiales que imponen lo frío de las personas, lo material, la carrera del éxito a toda costa, corriendo y pisando a cualquiera, no interesa. Lo que interesa es uno, y eso es lo que se debe cambiar. Creo que los que están aquí y los que tienen cargos que los veo compañeros con remeras, trabajadores, entienden lo que les digo, porque esa tarea ellos lo hacen todos los días, no para ellos, sino para terceros que disfrutan de toda la generosidad y el corazón que ellos ponen día a día en su trabajo. Gracias. Bueno, voy a aprovechar estos 5 minutos para hablar de cuestiones más generales y después, si tenemos tiempo, quizás algo más concreto para el final, si hay ocasión. Ayer, cuando Fer me pidió que venga a este plenario, a la tarde, cuando frené después de una jornada larga, la verdad que me puse a pensar y me costó entender por qué me propuso ella a mí venir a un panel que se llama La Amistad Social, porque mis compañeros y compañeras que me conocen saben que no soy particularmente el más amistoso quizás de los compañeros, y tampoco, digamos, estoy acá para explicarle a ustedes el pensamiento del Papa Francisco, tarea que me queda por demás gigante. El canciller del PIB. No, sería un quilombo. Y entonces, como ella es muy sabia, me puse a pensar anoche y dije, bueno, quizás quiere que hable de un poco de conflicto, que es un tema que a mí me gusta abordar. Lo que yo quería señalar es que, como sabrán, nuestro continente es el más desigual de todo el mundo, y particularmente la región norte del AMBA es, dentro de ese continente más desigual, una de las zonas más desiguales. Entonces, ¿qué amistad es posible en nuestra sociedad? ¿O qué amistad es éticamente correcto y moralmente justo pedirle a nuestra sociedad? Nosotros trabajamos, y mucho tiempo antes de trabajar militamos por la integración de los barrios populares, que en nuestro país hay hoy contabilizados, según el Registro Nacional, 5.687, y en la región, no me quiero equivocar, tenemos 96. 96 barrios donde viven más de 25.000 familias, cerca de 100.000 personas, un poco más. Es decir, que podríamos decir que es casi un quinto municipio, ¿no? Un poco menos de habitantes que San Fernando. ¿Qué amistad
le podemos pedir a esa compañera que vuelve a su casa o se despierta todos los días en su casa sin cloaca, sin agua potable segura, sin una conexión eléctrica, sin regularidad en la tenencia de la tierra? Arregla a los chicos, los manda a la escuela y se va a limpiar una casa que por ahí está a 200, 300, 400 metros, donde todo lo que en su hogar falta abunda y sobra. O a ese compañero que hace lo mismo, pero en vez de ir a limpiar la casa, por ahí la va a construir, ¿no? O va a cortar el pasto. Acá en San Isidro hay mucho trabajo de jardinería. Entonces, yo pensaba esto y pensaba que Francisco, que es un compañero, digamos, ¿no?, que obviamente todo esto lo tiene mucho más presente que yo, es mucho más claro, por algo habla de la amistad social, ¿no? Entonces, lo que creo es que tenemos que trabajar por una amistad que no sea hipócrita, por una amistad que se diga las cosas que se tienen que decir en la cara, como hacen las verdaderas amistades, por una amistad que se preocupe por el otro, por la otra, y particularmente en estos tiempos donde está muy de moda hablar de lo malo que es el Estado, ¿no? Y medio que vuelve a sonar como una moda vintage, aquella frase de nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Quería señalar que sin la mediación estatal, yo creo que en nuestras sociedades no hay amistad posible. En esas barriadas populares, en esas villas y en esos asentamientos ya sabemos y vemos lo que significa la ausencia del Estado en nuestros países. La ausencia del Estado no es Noruega, no es Estados Unidos, no es Suiza, no es Francia, no es Alemania, tampoco es China, tampoco es Vietnam, por decir países pujantes de otro modelo. La ausencia del Estado en nuestros países es eso, es los vecinos autogestionándose la cloaca, que no hay que romantizarlo, digamos, ¿no? Obviamente ahí hay una reserva de amor, de comunidad, de trabajo conjunto. Yo creo que las mejores compañeras y los mejores compañeros nacen ahí porque se sobreponen colectivamente a las mayores adversidades, pero no hay que romantizarlo, eso es un quilombo, y tiene mucha muerte, mucho dolor, mucha tristeza. Yo lo veía a Milei en un programa diciendo, bueno, las cloacas las podríamos hacer comunitariamente. Eso ya sucede en Argentina. Millones de familias se resuelven la cloaca, el agua, la electricidad de forma colectiva. Y no es lindo, bueno, ustedes sabrán, es un quilombo. Y deja cicatrices muy fuertes, porque por ahí un vecino no puso el mango para la cloaca, y después, cuando sí juntó un peso, se quiere conectar. Entonces se pelean y las peleas se traspasan y los hijos odian a los hijos del vecino porque no puso la plata cuando hicimos la cloaca, después la cloaca se traba, es insuficiente, lo que sea. Eso es la ausencia del Estado en nuestros países. No es felicidad, mucho dolor. Yo creo que la amistad, y cierro con esto, es posible siempre y cuando no niegue el conflicto, reivindique el conflicto por sobre la hipocresía y vaya acompañada de un compromiso de tenderle la mano a aquellos amigos y amigas que más lo necesitan para poder avanzar juntos hacia una sociedad integrada y que esté en sintonía con el siglo XXI. Bueno, estoy escuchando cosas muy buenas. Gracias, antes que nada, por invitarnos a la universidad, a la diócesis, a invitarnos a reflexionar, ¿no? Qué importante, digamos, por lo menos a mí me pasa y seguramente a muchas compañeras, muchos compañeros. Estamos todos los días 24/7, palo y palo, palo y palo, vorágine, hasta desvirtuamos el para qué hacemos lo que hacemos muchas veces, o nos olvidamos, o se nos va el eje, y reflexionar nos vuelve siempre al eje.
nos permite refrescar, nos permite reafirmar, nos permite enriquecer, porque también escuchamos a las demás, a los demás, y creo que eso es el valor que tiene Francisco, ¿no? Yo no soy una persona religiosa, lo banco a Francisco y lo escucho porque, principalmente porque es argentino y porque lo conocimos, quizás si no ni lo escucharía, y además porque leí algunas cosas, el Fratelli Tutti, Laudato Si los leí, y expresan, más allá de la parte religiosa, hay una profundidad importante sobre lo que es el mundo y sobre lo que queremos que sea. Y también sobre lo que creemos que es el mundo y sobre lo que creemos que tiene que ser, aunque a veces estemos equivocados. Y esta cuestión de la amistad social, siguiendo también lo que dijo Juan, ahí Francisco plantea algo que a mí me quedó. Dice, la amistad social no son dos palabras livianas, ¿eh? No es que hay que hacer amistad social y todos hablamos de la amistad social. No, no, son muy profundas. Tienen mucho contenido, tienen mucho concepto. Porque las plantea, además, en un contexto, creo que Fratelli Tutti lo estaba escribiendo, lo termina de escribir justo con la pandemia, donde salimos un mundo peor del que llegó a la pandemia, ¿no? Peor en términos económicos, sociales, geopolíticos, desde donde lo querramos ver. Todos los indicadores marcaron hasta cómo se distribuyeron las vacunas. Digamos, se expresó de manera muy desigual. Y él plantea, che, hay que ir a la amistad social porque así el mundo no está funcionando como nos gustaría. Hay que construir esa amistad social porque las sociedades no son lo que pretendemos que sean. Otro concepto que me quedó importante es la cuestión de las nuevas formas de colonización cultural, dicen. Las nuevas formas de colonización cultural que tiene esta sociedad y que tiene el sistema imperante en la sociedad global. Que globaliza la comunicación, globaliza la economía, globaliza la cultura, pero no globaliza los derechos. ¿Qué pasa que no globaliza los derechos? Siglo XXI, como decía Juan, avances tecnológicos, avances científicos, avances comunicacionales, pero permanente inestabilidad, pero permanente incertidumbre, pero permanente falta, por lo menos la consigna de los compañeros de los movimientos populares, que también el Papa ha levantado y la masifica, tierra, techo y trabajo. ¿Cómo puede, con tanto crecimiento exponencial, estar discutiendo en el siglo XXI tierra, techo y trabajo para todas y todos? Algo no está funcionando. No hay que ser muy súper dotado para darse cuenta que algo no está funcionando. Esta cuestión de la colonización cultural, que pretende que seamos sociedades y dentro de las sociedades fragmentos individuales con realidades individuales, generalmente resignadas, generalmente entristecidas, generalmente confundidas, ¿no? También esas paradojas de no sabemos qué va a pasar mañana, pero al mismo tiempo nos enteramos al toque de cualquier cosa que pasa. En el mundo pasa cualquier cosa y nos enteramos en un segundo, pero al mismo tiempo no sabemos qué va a pasar mañana. De mucha incertidumbre, de mucha desesperanza, vinculado, dice él, y por lo menos yo lo comparto, esta cuestión de lo que impera en términos de modelo económico global, de que las economías transnacionales definen más que la política, y ahí también reafirma, dice, y así como la amistad social no es un concepto liviano, hay que recuperar palabras. Hoy Monseñor hablaba de pueblo, ¿no? Recuperar ese concepto de pueblo, y dice, che, el amor, la política, el trabajo,
la participación. No son superficiales. Para construir una amistad social sin hipocresía, eso no puede ser superficial. El diálogo. El diálogo no puede ser careta. Si es careta, no sirve. Podemos escucharnos, podemos discutir, podemos debatir, podemos hasta ponernos de acuerdo. Pero después tiene que venir la acción para modificar, ¿no? ¿Para qué esa amistad social? Mi interpretación. Para modificar lo que está funcionando mal en el mundo. Y que, como bien decía el compañero, en América Latina quizás es un ejemplo muy concreto de una región que sufre esos condicionamientos del mundo porque es un continente o un subcontinente con muchos condicionamientos externos, o con muchas cadenas todavía de dependencia para su desarrollo. Que aclaro, o hago un paréntesis, no solo por culpa de los demás, digamos, ¿no? También ninguno tiene que ver todo lo que hacemos mal. Eso es parte de construir una amistad social. Ver lo que hace el otro y también decir, che, nosotros, ¿cómo estamos? ¿Qué hicimos? ¿Qué funciona y qué no funciona? Hoy en el panel anterior se hablaba mucho, ¿no?, de esto de ese resurgimiento del odio y de la necesidad de que la política, que también se plantea en el Fratelli Tutti, ¿no? La política es una herramienta para esto. Es mentira que la política no sirve, es mentira que la política es mala, es mentira que la ponen un valor que tiene que ver con la transformación. Es una herramienta, no es de nadie, es de todos. Y es para usarla bien. Es volver al eje del bien común. El diálogo, repito, para confrontar propuestas, para confrontar proyectos, para poner en discusión las cosas, para encontrar verdades, ¿no? Porque cada uno viene con su verdad, yo vengo con mi verdad, la digo acá, algunos estarán más de acuerdo, otros menos de acuerdo, Lourdes contó su verdad, cada uno va contando su verdad. Hay que enriquecerse en las verdades, hay que aceptar que ninguno se la sabe toda y que ninguna cuestión es absoluta. Entonces ponemos en discusión todo, cuando hablamos de crecimiento, ¿no? La pospandemia muestra un mundo peor, que crece, un mundo que crece, pero que está peor. La Argentina crece 3 años ininterrumpido con la pandemia inclusive, o pospandemia también si se quiere, pero la desigualdad es mayor, ¿no? La cuestión del crecimiento absoluto se cae, esa teoría del derrame se cae. ¿Dónde encontramos la verdad? También nos plantea, ¿dónde podemos ir construyendo mejores verdades, además de con el diálogo? A donde nos incomoda buscarla. El mejor diálogo es el más incómodo. La mirada más correcta es cuando me animo a ver lo que me incomoda, a hablar con el que me incomoda, construir con el que me incomoda. ¿En dónde está? En parte, todo eso que nos incomoda, decimos los movimientos populares, ahí en la periferia, ahí donde Juan contaba de los barrios populares. Ahí está lo que nos incomoda. Entonces, o no lo queremos ver, o lo vemos mal. ¿No? No nosotros, digo, como sociedad, o no lo queremos ver, la mugre abajo de la alfombra, diría alguno, o lo vemos mal. Son todos chorros los que viven ahí, son todos piqueteros los que viven ahí, son todos narcos los que viven ahí, son todos no sé qué cosa los que viven ahí. Porque es más fácil. Es más fácil que construir una comunidad mejor. Voy a decir, perdón. Después igual vamos a seguir aportando. Pero digo, hay un gran desafío que es construir esas verdades en conjunto. Yo por lo menos interpreto esto de la amistad social como ese desafío, che, vamos a lo incómodo. Salgamos de la zona de confort nuestra para encontrar las soluciones, para encontrar los mejores caminos. Eso implica tener que hacer todo lo que no nos gusta hacer, escuchar al que no nos gusta escuchar, hablar con el que no queremos hablar, ir a los lugares donde no nos gusta ver las realidades
que tenemos que resolver, y de esa manera ir construyendo una comunidad mejor. Hacernos cargo de los conflictos, no hay solución, digamos. Si no reconocemos el conflicto, ¿qué solución puede haber? Que no hay manera de solucionar un conflicto si no lo tomás y decís, che, acá hay un quilombo, ¿cómo hacemos? Si nos sentamos a toda esa parte de la mesa a matarnos un poco y a pensarla mejor. Entonces, ahí están para mí los grandes desafíos, y la corto acá y después digo mucho más, o parte de los grandes desafíos que tenemos para avanzar. Gracias. A ver, cuando recibí la invitación de esta, que obviamente le agradezco, lo primero que hice, lo que me pasó, me acordé de alguna carta, una parte de una carta de San Martín a Pueyrredón, en donde le reflexionaba diciéndole, parece algo imposible lo que vamos a hacer, pero es imprescindible hacerlo de todas maneras. Entonces, yo creo que esta mesa o este tema es imposible, pero es imprescindible que lo abordemos. ¿Tá? O sea, creo que todavía estamos demasiado distantes de este proceso tan necesario para poder sanarnos. Yo soy de San Isidro, les conté cuando me presenté, pasaron 20 años de la crisis del 2001-2002, nosotros acá en San Isidro, los vecinos nos organizamos a través de las asambleas vecinales, que salíamos así espontáneamente a la calle para justamente resolver todas las urgencias y emergencias que ocurrían en todo el país. Y lo hicimos articuladamente, lo hicimos teniendo ollas populares, lo hicimos organizando los cartoneros, haciendo remedios para resolver el problema, lo hicimos, trabajamos y tuvimos muchísimas dificultades con el gobierno local. ¿Está bien? O sea, era la sociedad civil que se empezaba a organizar y ocupar un espacio, en el espacio público, en el espacio compartido, en el más democrático, desde la agenda del espanto, que ocurría en ese momento, algunos quizás por elección, pero otros claramente por necesidad, y lo hacíamos reflexionando hacia atrás, 20 años o lo que fue, donde todavía quedaba algo como la mística de la esperanza de que pudiéramos reconstruirnos como nación. ¿Está bien? Hoy estamos partidos por la mitad. Hoy yo veo una dificultad enorme en lo que todos sabemos de manera pragmática que necesitamos hacer, que es dialogar, construir comunidad y todo lo demás, pero la premisa de todo eso es reconocer que el otro existe para que eso se produzca. Y yo todavía siento que lo que nos está faltando es la posibilidad de animarnos a que cada uno verbalice cuáles son sus intenciones. No tengo que estar de acuerdo en todo, pero en tanto en cuanto yo reconozco que la intención del otro está clara, es mucho más fácil dialogar y construir algo. El problema es que nosotros tenemos algunas mañas horribles, porque si no, no estaríamos hoy, todavía, después de 20 años de haber pasado una crisis como la pasamos, enfrentando una nueva crisis, donde siempre nos encuentra con escasez de vínculos, escasez de amistad espiritual, de progreso, de ascenso social, digamos, de tantas cosas que son aspiraciones tan genuinas. Y entonces entramos en esta dicotomía en donde imaginamos que no queremos el Estado o que queremos un superestado. Y yo lo que digo es que acá el Estado se confunde con la política. Y la verdad que a la política nosotros no la empoderamos, no le damos un mandato. No lo hacemos en serio. Si no, nos estaríamos de vuelta hablando y reflexionando como lo hacemos. Esto es un problema que obviamente podemos encontrar mucho de lo que nos pasa en algunos paradigmas que nos ordenan, conscientes o inconscientes. O sea, después de la revolución industrial parecía que el paradigma que hasta ahora prevaleció era conseguir el éxito, la acumulación y el poder. Y yo digo esas tres palabras, y estoy seguro que adentro cada uno de ustedes dice, sí, estos guachos de los... Perdón por la palabra.
Gracias. De los políticos que acumulan poder por el poder mismo y nunca por la transformación, o la acumulación asociada al sector privado, que es un depredador, digamos, serial, y nunca la oportunidad de que la inversión genere riqueza y no dinero. ¿Tá? Lo voy a repetir de vuelta, porque esto también es importante. Que la inversión y ese riesgo también genere riqueza, no entendiéndola como dinero únicamente. ¿Está bien? Entonces, si nosotros empezamos a cambiar esos paradigmas que sí, obviamente nos ordenan y nos condicionan, no vamos a encontrar la salida. Yo les conté que el tema que a mí me interesa y me apasiona es el tema del desarrollo urbano. Yo entendí hace un tiempo atrás que para tener calidad de vida, que les pregunto a cada uno de ustedes cuál es su aspiración máxima, es tener calidad de vida, ser feliz, no molestar al otro, genial, pero si no tenés calidad de lugar, y entendiéndolo del lugar más amplio posible, un techo digno, una vivienda, un título de propiedad, infinidad de cuestiones, es imposible que podamos convivir. ¿Está bien? Y acá lo que estamos entendiendo es que buscamos la amistad social desde entender que tenemos que convivir. Pero, insisto, para la convivencia tenemos que hacer una tregua. Nosotros tenemos que bajar un poquito la defensa y estar dispuestos a ceder para crecer, ¿entienden? Todos desde cada uno de nuestros lugares. Y lamentablemente nos pesan demasiado los rótulos, las etiquetas, entonces no nos podemos mover de lugares rígidos. Entonces, en el uno a uno podemos hablar, podemos conversar con ustedes cada uno de nuestro punto de vista y difícilmente nos estemos de acuerdo. El problema es cuando nos levantamos de acá y vamos y hacemos lo contrario. ¿Cómo resolvemos esa dicotomía entre el que podemos ser buenos diagnosticadores, pero en el fondo al momento de salir a construir, construimos desde una individualidad que nunca es sana, porque, digamos, posterga lo que es común a todos. Entonces, digo, parece que la amistad social es imposible, es imprescindible que lo hablemos. El otro tema que me gustó de la invitación, digo, es que de alguna manera puedo aportar algo viniendo desde la etiqueta o el rótulo del sector privado, del empresario, el cual les quiero contar que es muy difícil muchas veces poder construir alianzas genuinas y sanas, porque parece que cuando uno tiene la sensibilidad social o tiene la militancia, parece que no, la militancia es solo de los que militan desde un lado y no desde otros espacios, el académico, el religioso, ¿está bien? Entonces yo digo, la amistad social se construye entre todos o no se construye. No es posible la amistad social si no integra, no desde la igualdad, desde reconocer las diferencias del otro, pero poder valorarlas como para entender que la suma de conjunto es más que las individualidades. Así que, digo, 2:30 de la tarde, un sábado, un montón de calor, todos vienen acá a escucharnos, ojalá podamos tener un intercambio valioso, no sé cuáles las expectativas de los que están ahí sentados, pero claramente no va a quedar el diálogo o el intercambio acá arriba, ¿está bien? Porque si no estamos no haciendo justicia a lo que estamos proponiendo. Y termino. Para tener amistad social, una de las cosas que dice el Papa tiene que ver con la participación cívica. ¿Está bien? Y hoy estamos poniendo en peligro nuestra democracia. Y esto es un tema recontra serio, ¿está bien? Como no nos está resolviendo todo, estamos desahuciados, estamos cuestionando cosas institucionales muy claras. Entonces yo lo que digo es, hay como determinadas condiciones de base que tienen que ocurrirnos hoy, es decir, señores, a esta democracia que hay que perfeccionarla. Esta democracia representativa no funciona, no nos va a cambiar la realidad. Esto tiene que ser una democracia
participativa realmente, pero estar dispuesto cuando uno participa a esto que les digo hace un rato. Ceder para construir, ¿está bien? Y el participar obliga a desnudarse, ¿está bien? A estar dispuesto a salir de ese, digamos, de la etiqueta y el otro lo tiene para una cosa más superadora. Bueno, muchísimas gracias. Interesantísima realmente este panel. Les voy a pedir un favor. Les prometo que los que están durmiendo la siesta no sigan durmiendo tranquilos. Igual con este panel ninguno se pudo dormir. La verdad que fue genial esto. Levantemos la mano todos los que tenemos hermanos. Y dejemos la mano levantada nada más que los que nunca nos peleamos con nuestro hermano o hermana. Ustedes saben que la palabra fraternidad viene de frater, hermano, ¿no? Mi tía Eduvige suele decir, ¿cómo me gustaría vivir en un mundo más fraterno, donde todo el mundo se quiera y todo esto? Mi tía Eduvige es prima de mi abuela, no tiene hermanos. Lo que la fraternidad nos cuenta es que Rómulo mató a Remo y fundó Roma, que Caín mató a Abel y fundó Enoc, la primera ciudad de la Biblia, que Jacob garcó a Esaú y le hizo todo. En general, lo que la fraternidad nos cuenta es que los hermanos Ayar se pelearon y fundaron el Cusco, que Tupí se peleó con Guaraní y funda las culturas Tupí-Guaraní. Lo que la fraternidad nos está diciendo es que, como dice, ¿se acuerdan del Evangelio? A nadie llamarás padre en esta tierra. Como no hay padre ni madre fuera de casa, en casa sí puede haberlo, pero fuera de casa no hay. Lo que hay son relaciones horizontales, y las relaciones horizontales estimulan el conflicto. Las relaciones verticales son las que tienden a disuadir el conflicto. O sea que la fraternidad lo que nos dice es que en el origen está el conflicto. Pero cuando la mamá le dice a sus hijos, basta de pelear que no parecen hermanos, está diciendo algo muy profundo. Y está diciendo que hay un anhelo de unidad. Ahora, este doble juego de la fraternidad no debemos perderlo de vista, porque si nosotros pensamos a la fraternidad nada más que como la mamá, o mejor dicho, empezamos al revés, nada más que como conflicto, corremos el riesgo de pensar a la sociedad en términos de amigo-enemigo y donde solo con la eliminación del enemigo puedo yo realizarme. Y como no lo puedo, como normalmente se dan situaciones de lo que los politólogos llaman empates hegemónicos, o sea, ninguno termina de ganarle al otro y no lo puedo liquidar al otro, entonces no hay sociedad posible. Con lo cual, ese es un error, se entiende, ¿no? Pensar la política en términos de amigo-enemigo implica estar todo el tiempo haciendo lío en la calle, que yo, salvo que vos seas un pibe trosco de la universidad, que tus viejos te pagan la carrera, vos no podés estar todo el tiempo. Necesitas, si tenés un almacén, si tenés un taxi, si tenés lo que sea, un poco de tranquilidad para desarrollar tu laburo. Pero mucho más peligroso es lo otro, es pensar a la sociedad como armónica. Porque entonces, cada vez que hay un conflicto, la culpa la tienen estos, ¿no? Los movimientos sociales, los sindicalistas, los piqueteros, los mapuches, porque si somos todos armónicos, si somos todos buenos, si no tenemos conflictos, ¿por qué pasa esto? Entonces, la fraternidad lo que nos habla es de la necesidad de mantener siempre en tensión esta cuestión. Ahora, el ámbito y el espacio donde se tramita el conflicto es la política. Pero ¿qué pasa por la guerra? ¿No? Ahora, ¿qué pasa con la política? Y aquí, para no hablar de la política de hoy, me voy a meter un ratito en los 2 minutos que me quedan, nada más que a contarles algunas cosas que autores de hace 100 años, de allá de torno a 1920, estaban contando en Europa. Había uno que decía, un gran problema de la democracia, vos señalabas muy bien recién de la democracia que está en peligro, ¿no? Un gran problema de la democracia es que los estados tienen que tener un poder financiero más alto que el de las corporaciones financieras. Porque si no, los dueños de esas corporaciones, la democracia es demoskratos, gobierno del pueblo. Ahora, resulta que un pueblo que está sometido a corporaciones periodísticas que responden a los intereses económicos, a jueces que hacen que la ley diga lo que los intereses económicos dicen, a políticos muchas veces que van a terminar siendo financiados en sus campañas por esto, ahí la democracia entra en crisis. Estoy hablando de Hermann Heller hace 1922 exactamente, no estoy hablando de algún tipo de ahora.
Tenemos otro autor que nos va a decir, ahora nos vamos a Italia, hablemos de Pareto, que decía, claro, la democracia hay que financiarla. Si vos sos de un partido de derecha, vos te van a financiar los empresarios, a los cuales después le vas a tener que devolver cuando llegue. Si sos de un partido de izquierda, lo que tenés que hacer es o sobreprecio la obra pública o meter a un montón de ñoquis en el Estado, porque si no, ¿cómo mantenés los comités, cómo mantenés las militancias, cómo mantenés todo eso que es vital para el partido? Pareto 1920 en este caso. Otro va a decir, y el problema es que justamente todo esto genera corrupción, ¿y qué pasa? El ciudadano y la ciudadana común quieren sentirse buenos. Y como no son del todo buenos porque no participan lo suficiente, porque no siempre pagan todos sus impuestos, porque no siempre... Entonces necesitan sentirse bien y nada los hace sentir mejor que ver en la primera plana de los diarios al político corrupto. Ah, ven, como el político es corrupto, entonces yo ¿por qué voy a meterme en política? ¿Por qué voy a colaborar? Si total... Y al pibe que quiere meterse en política le dicen, no, nene, no te metas en política, con lo cual pasa muchas veces que los que se meten terminan siendo a veces lo que son, es una profecía autocumplida. Temas de estos les puedo contar muchísimos, pero ya se me fue el tiempo. Todos estos hace 100 años. ¿Saben lo que pasó hace 100 años? Vino el fascismo. Es decir, el fascismo fue justamente la respuesta que en ese momento encontraron frente a la corrupción, frente a políticos que solamente se preocupaban por sí mismos, por reproducir sus propias estructuras de poder, olvidados totalmente del bien común, incapaces de tramitar los problemas que vinieron después de la Primera Guerra Mundial, de la gripe española, de la crisis económica, O sea, esto es algo bastante parecido a lo que está pasando ahora. No voy a comentar ahora por qué, después en todo caso, si tenemos un ratito, podemos señalar cuáles son los factores que hacen que sea tan parecido a esto que pasó hace 100 años como lo que pasa ahora. Y es posible, es del mundo, no estoy hablando de Argentina solamente, entonces estas cosas no... Y es posible que entonces podamos llegar a tener, como tuvo el mundo, la ola más grande de paz y democracia que tuvo jamás en la historia de la humanidad sin tener que pasar por el horror de los 6 años de la guerra. Una última cosita, cuando hablábamos entonces de la fraternidad como conflicto o como amistad, tenemos que tener en cuenta algo muy interesante que lo señalaba el Monseñor Ojeda esta mañana y que lo plantea el Papa Francisco. Y es de qué hablamos cuando hablamos de fraternidad. No estamos hablando de la fraternidad de mi tía Dubiges, pero tampoco estamos hablando de la fraternidad de Robespierre. Sea fraterno porque si no le corto la cabeza. El Papa apela a algo mucho más importante, porque si no podemos caer en el error ese de decir hay que hacer. ¿Y por qué hay que hacerlo? Hay que ser bueno, ¿viste? A veces uno va a veces te encontrás con curas que dice hay que ser bueno. Y ahí no me viene ganas de ser bueno, me viene ganas de estar bien, de estar feliz con lo que hago, de estar feliz con lo que hago. Y de eso justamente trata la Fratelli Tutti. ¿Por qué? Este señor que iba a caballo por ahí, ¿por qué se baja? Porque esa persona descubre lo que muy bien señalabas vos, que uno solamente se realiza dando. Y entonces esta persona descubre que nadie se realiza si no es en una comunidad que se realiza. Y a partir de ahí tenemos entonces la esperanza de que mucha gente haya descubierto que cuando fue un cumpleaños se sintió más feliz regalando que recibiendo el regalo. Es decir, queda la esperanza de asumir que a pesar de que en general el derecho moderno tiende a pensar que la justicia es nada más que el do de justicia entre nosotros dos o justicia de la sociedad hacia cada uno, hay una justicia mucho más importante que es la justicia de una sociedad que permite que cada uno se realice plenamente dando. Es decir, teniendo un trabajo digno desde el cual sentirse feliz con lo que está haciendo porque con su trabajo está haciendo una sociedad mejor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esta primera parte que claramente coincido. La siesta no nos ha afectado porque ha sido muy interesante. Hay una cosa muy interesante que fue como saliendo un poco aún en la diversidad de lo que fueron compartiendo, esto que decía Lourdes al principio de la recuperación del sentido de comunidad, de la recuperación de un sentido
donde todos nos importen, ¿no? Donde todos y todas nos importen. Quería destacar también lo que decía nuestro compañero Victorio, que decía esto de la capacidad de contenernos, ¿no? Como una experiencia de comunidad, la capacidad de contenernos. Si no hay comunidad que no se recupera, si no aprendemos a contenernos los unos a los otros. Una cosa que también la diría, creo que no sé si la dijo Fede, la dijo Juan, pero creo que fue interesante, que es esto de la necesidad de pensar para la amistad social, ¿no? Esto que dijeron nos puede pasar a cualquiera en nuestras actividades cotidianas. Estamos a 1000, no pensamos. Creo que alguien de ustedes lo dijo y por dijiste vos, Fede, claro, estamos siempre a 150.000 por hora, hacemos, buscamos y no tenemos esa posibilidad de pensar. Esto lo dijiste muy bien, Juan, esto de no ser románticos, ¿no? No hablar de una amistad que no genere compromiso, que no genere transformación, la amistad social como algo, como hacíamos cuando éramos chicos, que escribíamos cosas en los bancos del colegio y le escribíamos algo a la chica que nos gustaba. Ahora haríamos un posteo en las redes sociales. Cuando éramos chicos, nosotros escribíamos en los bancos del colegio. Como una cosa así que no tenía mucho contenido. Bueno, nos puede pasar a veces lo mismo, ¿no? Frases lindas, frases de agenda, ¿no? Los que somos un poco más grandes le buscábamos las frases en los sobres de azúcar, ¿se acuerdan? Bueno, hoy ya no, pero los que somos más grandes sí. Bueno, esa cuestión a veces de que este término de la amistad social pueda ser como una cosa un poco licuada, ¿no? Y me parece también, bueno, muy, muy necesario todo lo que fueron conversando, ceder para crecer, ¿no? Como parte sustancial de una experiencia de amistad humana, digamos. Cuando uno quiere ser amigo de alguien, tenés que ceder tiempo de tu vida, tenés que ceder tu agenda, tenés que darle al otro el protagonismo también de muchas cosas. Bueno, y esto final que también decía un poco Enrique, que también lo habían comentado otros, que si vamos a construir amistad social, tenemos que también saber, me animo a decir esta palabra, habitar el conflicto. Tenemos que saber habitar y también transitar el conflicto, porque si no, podemos caer en algo, insisto, adhiero al término de Fede, careta, digamos, o como hoy se lo pueda llamar. Parece que estas son como un poco las primeras ideas que han salido. Vamos a hacer un pequeño ida y vuelta. Yo lo que les pido es, hagamos preguntas. Vamos a aprovecharlos, ahora en un pequeño momento de preguntas, y después los vamos a invitar a que cada uno también pueda expresarse un poquito más. Vamos a intercambiar un poco. Quizás hacemos preguntas que las puede contestar, ellos pueden elegir o puede ir siendo yo quien contesta. Sí, lo que les pido es esto, preguntemos. A veces nos pasan estas cosas, voy a dar un defecto de profesión a los comunicadores, que primero editorializamos y después preguntamos y le decimos, ¿vos estás de acuerdo con lo que yo digo? Bueno, vamos a tratar de evitar eso. Vamos a preguntar, ¿se acuerdan del signo de pregunta? Una pregunta. ¿Se entiende? ¿Entendieron, no? Exactamente, porque si no, a veces las preguntas son más largas que el tiempo que ellos tienen para las respuestas. Entonces, como queremos justamente favorecer el ida y vuelta, les pido que preguntemos. Y cortito, ¿sí? Cortito, para que se puedan lucir ellos. Los que preguntamos, queremos que ellos justamente se puedan lucir de la mejor manera. ¿Alguien quiere empezar con alguna pregunta? Levanta la mano y pregunta. No, todo. No, claro, es la idea. Les juro que no le tomo el tiempo a los que preguntan. Dale, Alberto. Y después allá. ¿No creen que en un año que estamos entrando eleccionario es clave en defensa de la democracia votar bien? Lo digo porque lo estoy pensando y me parece que es un tema que nos tenemos que plantear. Hacemos las dos preguntas juntas y después en todo caso van contestando. ¿Qué tal? Mi pregunta un poco tiene que ver con esto de ceder para crecer.
es quién tiene que ceder, porque parte de la amistad social tiene que ver con eso. Digo, hay gente que viene cediendo hace muchísimos años y otros que para que haya una amistad, una igualdad social, tenemos que empezar a ceder un poco más. ¿Te parece? Adelante. Que me gustó esta última pregunta porque es que me dio clave. Creo que cuando vos te sentís parte de una comunidad, hay algunos que tienen que ceder más. O sea, claramente por eso lo quieren. El problema es la sospecha. Si yo persigo al que tiene, no se va a sentir parte de la comunidad y sabe cómo irse. Yo tengo que confiar, por eso es muy difícil. Porque la manera de construir una comunidad donde, como las nuestras, están tan lastimadas, requiere que confiemos en algunos sectores. Enrique los mencionaba algunos como muy malos. Lo que pasa es que son los que existen, sino con los que hay que negociar. Por eso es importante que nuestros países se unan y jueguen juntos. Pero independientemente de eso, hay un montón de argentinos trabajando en esos lugares. Y si yo me siento con alguien que trabaja en esos lugares y ya sospecho que para esa persona es más importante otros intereses que los de la comunidad, no hay manera de que construyamos algo. Independientemente que le tengamos que pedir a esos sectores que la pongan más. No la van a poner. O sea, es lo que nos está pasando. Por eso sí siento, es una cosa, que por eso opino, es que es muy difícil este paso. Porque es más fácil sospechar que creer. Y porque a veces, cuando creímos, no nos fue bien. Por eso sospechamos. Lo que digo es que esa construcción es súper difícil. Y para mí, lo que necesitamos es que la dirigencia esté a la altura de todos los sectores. No le podemos pedir, me gustaría hablar un poquito de la política, pero lo voy a dejar para otra pregunta. Y en relación a lo que decía él, votar bien es un calificativo que pone a buenos y a malos. Y creo que eso es de donde tenemos que salir. Porque todas las dos coaliciones y todos los partidos políticos que tiene la Argentina y todas las agrupaciones son argentinos. Uno puede estar en desacuerdo con la manera y lo que propone, y con el tipo de país que hace, pero son argentinos. Entonces, en el momento en que nos ponemos, hay que votar bien, estoy diciendo que hay algunos que moralmente se sienten superior a otros. Y cuando alguien se siente moralmente superior al otro, el otro es sospechado y no nos interesa estar. Para mí esa es la parte más difícil. Sobre todo porque uno tiende, sobre todo los que estamos acá, a empatizar más con los sectores que ellos representan, porque son los que vienen más castigados. Pero necesitamos construir un país entre todos. Entonces necesitamos a todos los sectores. Entonces para mí ahí, por supuesto que la tienen que poner los que tienen más, pero la tienen que poner creyendo en este país, importándole todos los sectores. Y eso no se hace persiguiéndolos, eso se hace haciéndolos sentir parte. Para mí es un desafío tremendo, no lo veo tan claro, pero creo que pasa por ahí. Coincido con esto del votar bien. Pues yo creo que todos los que vamos a votar, cuando votamos, estamos votando con buena fe. Es decir, yo voy a votar a este, sea quien sea, o a esta, y voto al que creo que va a hacer bien las cosas. Todo, al que votemos del color político que sea, vamos a votar. Pero creo que la política tiene un problema hoy. La política de gobiernos tenemos un problema. Que nos movemos en términos electorales. Votamos cada 2 años. Los problemas de los que estamos hablando son problemas que se resuelven en largo plazo, son problemas que se resuelven transformando estructuras, son problemas que se resuelven en procesos históricos, pero gobernamos para que cada 2 años nos vote la comunidad y al mismo tiempo para resolver urgencias todos los días que están atadas a los problemas, en su mayoría, a los problemas estructurales. Entonces ahí tenemos un quilombo, ¿no? Un desafío, algo que le está pasando a todos los gobiernos en todos lados.
Yo creo que a los gobiernos de América Latina tienen sus condicionalidades también por la cuestión geopolítica. Pero los gobiernos tenemos un desafío. Porque tenemos que lograr, obviamente, el que está en política quiere gobernar para cambiar las cosas y necesita tiempo para eso, para ir a transformarlas. Pues vos podés gobernar y hacer la plancha, o podés gobernar y irte a los 2 días, porque hacer cualquier cosa, o pretendés hacer algo más o menos bien, pero después tenés factores de poder que inciden todo el tiempo, porque es lo mismo. Que hasta no sé si es filosófico, ¿no? No sé mucho de esas teorías, pero digo, hoy el mundo tiene una reproducción cultural, económica, política acelerada por sus condiciones de avance, por sus condiciones, digamos, se suele decir, ¿no? Los mercados votan todos los días. ¿Por qué? Porque suben, bajan, compran, venden, van, vienen, salen de acá, van para allá, e inciden permanentemente en las acciones de gobierno todos los días. Los ciudadanos votamos cada 2 años. Después podemos putear más, podemos perder la expresión, pero podemos putear menos, nos gusta más, nos gusta menos, pero cada 2 años definimos cuál es el rumbo. Entonces, ahí se nos mezclan las velocidades del día a día con las velocidades de los cambios estructurales, que son tiempos distintos. Creo que la mejor manera también de construir esta amistad social tiene que ver con cómo construimos esos equilibrios. Ahí también hay muchas desigualdades en esos tiempos. Cómo construimos esos equilibrios que nos permitan avanzar como comunidad. Cómo construimos esa cuestión entre el crecimiento y el desarrollo, como discutíamos antes, ¿no? La solución no es crecer, la solución es desarrollarse. Podemos crecer muchísimo, pero si no hay desarrollo integral, en términos de nuestra comunidad, va a haber desigualdad, va a haber mucho que tengan muy poco y muy poco que tengan mucho. Y ahí entra la cuestión del ceder. Todos tenemos que ceder en algo. Ahora, se cruzan variables económicas, se cruzan variables políticas, se cruzan variables de responsabilidades. Digamos, la dirigencia tiene más responsabilidad en resolver los problemas que los que no dirigen. Sí o sí, la dirigencia en todo sentido. De una empresa, la dirigencia de un gobierno, la dirigencia de un movimiento sindical, la dirigencia de donde la querramos ver, siempre tienen mucha más responsabilidad de que los demás para resolver las cosas. Y lo último, yo creo que el tema de las grietas son negocios para pocos. Son negocios para pocos en la política. El país esté dividido, como solemos decir que tenemos, es negocio para pocos. Es negocio para algunos dirigentes, es negocio económico para algunos sectores. Entonces, lo más importante, y además entramos todos, sin ganar nada entramos en la grieta muchas veces. Justamente, yo creo que la reflexión nos tiene que también llevar a eso. Acá la cuestión no es amigo-enemigo. Acá la cuestión es, volviendo a Francisco, sentémonos y construyamos los conceptos en conjunto. Ahora, ¿esto es la igualdad? Bueno, vamos por eso. ¿Esto es el trabajo? Vamos por eso. Esta es la manera en que tenemos que ponerle normativa o criterios a todos los que viven en nuestra comunidad, reglas o obligaciones o derechos, como se dice. Hagámoslo respetar. Ahora, hay que sentarse en esa mesa y bancársela. La grieta es negocio para poco. Para mí es más fácil decirle al de enfrente, digamos, y cuido mi quintita. Pues me paro enfrente, entonces cuido mi quintita. Vuelvo a eso de la incomodidad. Digamos, si nosotros estamos cómodos gritándole al otro, es porque no vamos a cambiar nada. Vamos a cambiar, si nos animamos a sentarnos con el otro y decir, bueno, dale, vamos por esto, pero vamos. Pues después la cuestión es esa. Vamos a dialogar, dialoguemos. Pero después avanzamos.
Vamos a la pregunta una más y seguimos contestando un poquito. Muy breve, sobre todo, brevísimo. Efectivamente, es peligroso pensar que el otro no vota bien. Es más o menos eso que uno tiende a pensar que el otro es inteligente cuando piensa como uno, ¿no? Es una cosa. Y una anécdota, volviendo a lo que decía Lourdes, la importancia y la pregunta tan interesante tuya, ¿no? De, bueno, ¿hasta cuándo vamos a estar cediendo? Y sí, a mediados del siglo XVI se produce el primer conflicto, o lo que se conoce como el primer conflicto social moderno. Los empleados, los trabajadores de una imprenta en Lyon, la segunda ciudad de Francia, los tipos le dicen al rey, no puede ser que nosotros que somos los que trabajamos, nos intoxicamos con el plomo, tenemos todo esto, ganemos un salario tan bajo, y en cambio los dueños de la imprenta que no trabajan, que no hacen nada, sean los que se quedan con lo que después llamaríamos la plusvalía. Claro, cuando recibe esta carta el rey, los otros lo que contestan es, si nosotros tenemos que pagar acá salarios más altos, mejor nos vamos a Inglaterra, donde directamente vamos a pagar migajas. El rey prefirió que estos tipos se queden en Lyon, aunque sea para que paguen impuestos. Es decir, ¿cómo haces? Una de las cosas que obviamente hay que hacer y que el Papa insiste tanto es el tema de los paraísos fiscales, porque obviamente esto generaría una mayor justicia social global, digamos, si acabamos con esto. Pero la otra cuestión, que es importantísima y que Lourdes lo había señalado en la primera parte, es la construcción del concepto de nación. No voy a meterme acá con eso, ni qué entendemos por nación y demás, pues es un tema apasionante, pero no sea para otro lado. Pero eso es fundamental, el saber que somos parte de una misma comunidad y que el dar es también estar recibiendo, no porque soy buenito, insisto, ¿no? Sino porque hay algo de la estructura que hace que ese tipo haya preferido después decir, me quedo en Lyon, porque aunque tenga que pagar ahora, la legislación francesa implica que tengo que pagar un poco más que en Inglaterra, o incluso bastante más, pero es otra cosa estar en mi país, ¿no? Es decir, hay ahí un tema fascinante para trabajar y urgente para pensar al mismo tiempo. ¿Qué hacer? Una pregunta y contestan quizá los que hasta ahora no contestaron. Igualmente, mi pregunta ya me fue respondida anteriormente. Porque tenía que ver con aquello de... Igual fue respondida en parte, aunque no la formulé, porque tenía que ver con aquello de la amistad social y del conflicto. Y si bien como sociedad ya hemos vivido muchos momentos de conflicto, y casualmente hoy se cumplen 50 años del abrazo Perón-Balbín, que fue un gesto bien nacional de reconciliarse con todos, no veo cómo las nuevas generaciones criadas en democracia seguimos apostando al conflicto y a no solucionarlo. Pero veo que igual, como alguien dijo, apuestan a plantar un manzano, aunque el mundo se acabara mañana. Contestan estas los que no contestaron y después seguimos así. Respecto del voto se dijo, yo tengo preocupación del resultado electoral, no lo voy a negar igual, y creo que por primera vez, por lo menos desde que tengo conciencia, existe la posibilidad de que gane una fuerza política de contenido bastante fascista, bastante violenta, ¿no? Que busca solucionar un conflicto a través de la aniquilación del otro. Al menos se plantea así. Entonces, tengo esa preocupación, me preocupa muchísimo más lo que hagamos para que eso no suceda y lo que haremos si eso sucede, que es lo que me ocupa a mí, ¿no? Después, cada quien vota lo que le pinta. Y respecto de ceder, la pregunta que hacía Guido, yo la tenía anotada, ceder, lo único que anoté, estamos en sintonía. Me quiero hacer cargo también de lo que creo que acá hay un diálogo que está bueno y ponerlo sobre la mesa. Yo de pibe vivía acá y fui a misa siempre en San Isidro, de ahí lo conocí a Maxi, misionamos juntos, no voy a contar más detalles, y con un amigo en común, amigo tuyo también, Jocha, que ahora está en Salta,
Y me preguntaba siempre por qué nunca escuché en las misas de San Isidro una frase tremenda de Cristo en el Evangelio, que es, que él dice, realmente es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos, tan difícil como que un camello pase por el ojo de una aguja, ¿no? Una frase que no deja mucho margen de interpretación. No dice imposible, dice que es muy difícil, no dice imposible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, probablemente una aguja más grande y también habrá que empujar al camello, ¿no? Para que entre al reino de los cielos. Yo creo que esa tarea hay que asumirla, que hay que asumirla en este territorio, que es discutir con los vecinos y vecinas de zona norte que tienen la fortuna o tuvieron la capacidad de generar riqueza y acumularla, ¿no? Es muy difícil que esa tarea sea afrontada por quien pretende ganar las elecciones, porque tiene que buscar ese voto también, ¿no? Entonces, hay que buscar las formas creativas de dar ese debate, desde los movimientos sociales, de ámbitos como este, pero creo que hay que dar el debate. ¿Y qué podemos ceder nosotros y nosotras en ese debate? Bueno, yo creo que no podemos ceder nada que no existe. Es decir, nuestros compañeros y compañeras que viven en las peores condiciones no tienen nada para ceder, digamos, ya no tienen nada que perder. A lo sumo cederán en el conflicto, es decir, si hay acuerdo, bueno, no harán quilombo, porque tendrán resuelta o un horizonte de resolución de necesidades muy elementales. Las dirigentes y los dirigentes, o compañeros que intentamos acompañar procesos de organización de los sectores populares, sí podemos ceder. Sí podemos ceder. Las representaciones políticas de esos sectores también podemos ceder. Es decir, podemos hacer armados más transparentes, podemos bajar el gasto político, que es una consigna que se plantea a veces, ¿no? Yo creo que no es lo nodal. Bajar el gasto político en sí mismo no va a resolver los problemas económicos, financieros de nuestro país, pero es un reclamo válido y no está mal atenderlo. Mucho más no creo que podamos hacer. No tenemos mucho más. No tenemos mucho más. Sí creo que, más que ceder, tenemos que hacernos cargo de hacer una propuesta y lograr, y tener la predisposición a hacer acuerdos y cumplirlos, digamos. Capaz es ceder en el ego, capaz es ceder en la vocación política, en la comodidad de representar algo, porque si nosotros asumimos la representación en un conflicto, bueno, resolverlo es ceder esa representación también. Porque una vez que el conflicto se resuelve, uno se vuelve prescindible, ¿no? Entonces, tal vez tenemos que resolver ahí, ceder en ese plano. En el plano material no. Tino o Victoria, si quieren. Ceder. El que es agredido se defiende constantemente. Es la historia del hombre. Es la lucha del hombre. Así se manifiestan en las siguientes teorías que se han marcado en la historia. Muchos de los que nombran indirectamente vuelven a reflotar la teoría malthusiana de decir que la población crece geométricamente y los recursos son aritméticos. Entonces sobra gente. ¿Y qué hacemos con esa gente? Es la pregunta de los poderosos. Chesterton también decía que hay que tener cuidado con los mansos violentos, no con los violentos mansos, porque ellos son, en realidad, los que no van a permitir ningún tipo de avasallamiento más, por más que las estructuras digan lo que digan o piensen lo que piensen. No es un concepto de la dirigencia decirle a la gente
qué es lo que tiene que hacer, porque ya la gente sabe lo que tiene que hacer, sabe hasta dónde tolera y sabe lo que no tolera. El cambio en el que nosotros estamos inmersos también, que son las disputas de ideas, también es una referencia a Hegel con las tesis, antítesis y síntesis, y así sucesivamente, que se vuelven a dar, y esos son los parámetros que tenemos hoy. Lo que no se dice es que hay una corporación internacional, principalmente hoy lo vemos manejar el mundo desde hace mucho tiempo, que son las que instalan todas estas crisis. Hoy, gracias a Internet y a todos los que ustedes tienen, vemos que es el señor George Soros lo que hace con el señor Rockefeller a través de su fundación, lo que hace el señor Bill Gates, todos asociados en someter a la humanidad. Nosotros lo vivimos y no nos podemos hacer los distraídos. Acá hubo un plan sistemático de destrucción de la industria nacional y el desarrollo de la Argentina. La confrontación fue un elemento distractorio para que entre pobres, empresarios, ricos y no ricos, se enfrenten constantemente. Y así fue principalmente visibilizado en la década a finales del 50 y principalmente en el 60, en donde el grado de agresividad que se instaló fue con un hecho encubierto claro. A través de la Fundación Rockefeller de los 60 se instalaron los supermercados Minimax en la Argentina. Y a través de los supermercados Minimax en la Argentina se financiaron a muchos, no todos, movimientos que terminaron siendo instrumentos del poder para generar un caos y justificar la acción. La proscripción de Perón estaba diagramada, el golpe de Estado a Ilia lo mismo, hasta llegar a los 70 en un escenario casi perfecto, planeado por los organismos internacionales, en donde el enfrentamiento que se mostró a la sociedad y esa llamada por algunos guerra, encubría la verdadera guerra, que era endeudar al país, que sufre un golpe de Estado en el 76, dejando 7.800 millones de dólares de deuda y llevándola a 49.000 millones de dólares, habiendo causado un caos en toda la región, donde por décadas, desde las escuelas de las Américas y la CIA se implementaba todos los golpes de Estado al unísono, que no era casualidad, como también las reaperturas democráticas no fueron casualidad, y los únicos que no la supieron entender en su momento fueron los militares, que se sintieron poderosos y como no quisieron aceptar las reglas de juego de reaperturas democráticas, les inventaron el escenario de Malvinas para humillarlos, siendo derrotados. En ese esquema que la dirigencia política tiene que analizar y tiene que ver, es a donde nos lleva. En su momento, es importante lo que la Iglesia hizo y es importante hoy lo que la Iglesia quiere hacer. Es un factor vector de unidad dentro del esquema nacional. Este tema de rescatar valores, de rescatar principios, cuando la televisión constantemente le llena la cabeza a los chicos y a la ciudadanía de que el éxito depende de uno
y no que vamos a salir de la crisis mancomunadamente entre todos. La creación del monoambiente para que la gente viva uno y destruir la familia, que fue lo esencial y lo que resistió a todos los embates durante más de 40 años de estos golpeteos que ha sufrido el Estado argentino y su pueblo principalmente. Nosotros estamos obligados a buscar una respuesta, estamos obligados a hacer. No es con la resignación como vamos a salir, tampoco con la confrontación eterna, que solamente sirve para encaramar en el poder a los de siempre, y no al anónimo, que es el que padece. Hay muchos dirigentes anónimos y buenos. Tenemos que luchar por una Argentina mejor. El pueblo lo espera. Hace años, lo dije hoy, se viene trabajando sobre el quiebre de la voluntad de las personas, para que las personas se resignen a una vida digna, para que las personas renuncien a los sueños, al mundo de los sueños, para que las personas acepten lo malo como bueno. Y no es la lucha de los tontos, debe ser la lucha organizada, con un plan en común. Hay que dejar de seguir a las personas y hay que empezar a seguir a los programas. Hay que trabajar sobre programas. ¿Qué Argentina queremos? ¿Qué mercados vamos a ganar? ¿Qué industrias vamos a crear? ¿Qué es lo que vamos a producir? ¿Qué es lo que vamos a exportar? ¿A cuánto vamos a reinsertar al mundo del trabajo y sacarlo de la marginalidad, que lo único que hace es llenarlos de frustración y de odio? Como dirigentes somos culpables, me incluyo, de este fracaso, en donde hoy tenemos 60% de pobres, y de cada 10 alumnos, casi 8 abandonan la escuela. Y ustedes saben lo que implica abandonar la escuela, es expulsar a los chicos del mundo. Y somos nosotros los dirigentes los que tenemos que asumir la responsabilidad. ¿Qué le vamos a echar la culpa al que trabajó, al que perdió el empleo, al que creyó en muchos, en unos y otros, y se vio frustrado? Vivimos de frustración y de frustración. Nosotros luchamos como jóvenes por un mundo mejor y lo convertimos en algo peor. Tenemos que hacer la autocrítica también, no agarrarnos solamente de lo que escribe el Papa, también ver qué es lo que escribe el Papa, cómo lo adaptamos y qué acuerdo nacional, como bien decía el compañero, podemos llegar nosotros. Si existe la pobreza, ¿cuántas discusiones puede haber? Si lo que tenemos que hacer es sacar a los pobres de la pobreza, ¿qué conflicto puede haber en eso? Ninguno. Entonces busquemos el marco de unidad o las cosas que nos unan. Va a ser la única manera de que estas charlas sirvan y que la Argentina salga y esté en el lugar donde merece y el pueblo logre esa felicidad tan anhelada y tan declamada por tiempo, pero que nunca le llega. Gracias, Victorio. Le damos la bienvenida al intendente de Tigre, uno de los 4 municipios que componen nuestra diócesis. Bienvenido, Julio. Yo los invito justamente, ahora le voy a dar la palabra a Tino, y después poder hacer una última parte, dando cada uno otros 5 minutos para poder expresar la idea que falten. Vamos a hacer al revés, para que Lourdes pueda cerrar el panel al revés de cómo empezamos. La mujer comenzó y Lourdes va a cerrar. Sí les pido después complementar los 5 minutos, porque tenemos que prepararnos para el próximo panel de las autoridades de los partidos. Ahora preguntamos, un poquito la respuesta. Sí, un poquito. No sé si voy a responder linealmente lo que se preguntó acá, pero quizás yo me quiero correr un poquitito de quizás la línea que estamos siguiendo para tratar de poner un poquito más de foco en las cuestiones
que quizás están más cerca de nosotros. A lo que voy es a esto. Digo, vuelvo sobre un principio que tiene que ver con trabajar por relaciones más saludables. ¿Está bien? Acá nos hicieron hacer un ejercicio de levantar la mano, ver quién no se peleaba con su hermano y cosas por el estilo. Entonces digo, si digamos, en el seno mismo de donde está nuestro amor más profundo, que es la familia y la relación con los hermanos, nosotros tenemos esa dificultad de construir vínculos y diálogos. Imagínense después cuando ampliamos los círculos. Entonces, lo que tenemos que tratar de lograr, cuando uno habla de ese sinceramiento, es entender también de qué manera o en qué lugar uno hace ese esfuerzo en esa construcción de vínculos más amorosos, más cuidados y más sanos. Digo, todos podemos usar el poder de manera positiva o negativa, de la misma manera que la mano. La puedo usar para dar una caricia o para hacer daño. ¿Está bien? Pero esa decisión, en el fondo, es muy personal y está vinculada a estas cuestiones de los valores, los principios y todo lo que uno sostiene como humano. Yo creo en la humanidad, ¿está bien? Y creo en el poder de las personas. Se empieza todo esto a desvirtuar cuando de golpe empezamos a convivir con reglas de juego laxas, digamos. El problema que tenemos nosotros es cuando nosotros pensemos, cuando nos toca el momento a nosotros tomar una decisión, se toma de acuerdo a mi criterio y se impone sobre el otro. Y entonces cuando uno habla de ceder, no habla únicamente de ceder de esta cuestión de, bueno, el que acumuló, que ceda un poco de esa riqueza para el beneficio del otro. El ceder tiene que ver con estas transacciones ganar-ganar. El problema que nosotros tenemos, cada uno de nosotros como actores individuales, cuando nos miramos frente al espejo, sabemos perfectamente que todos los días nosotros estamos interactuando con otros vecinos, con el comerciante, con la familia, con todo, y es una transacción tóxica porque uno quiere ganar a costa de que el otro pierda. ¿Está bien? Entonces, cuando uno trata de profundizar en el sentido de la amistad social, tiene que ver muchísimo con esta cuestión de la convivencia, pero cuando empezamos a convivir en grupos que ya dejan de ser de afinidad, se complejiza muchísimo. Entonces ahí entra en juego el estar dispuesto a vivir dentro de la ley. Y para no hacer de esto, digamos, una apología de la Argentina, creo que la verdad que cuando uno dice tiene que ceder, tiene que estar dispuesto a ceder para vivir dentro de una norma, porque eso es lo que debería ser equitativo en las relaciones y en las oportunidades. El problema ahí es cuando se imponen sobre otros cuestiones sectoriales, y no hablo únicamente del sector privado, del sector público, del tercer sector o lo que fuera. Entonces digo, esa tregua que hablaba hace un rato, me parece que es a partir de la cual nosotros tenemos que empezar a reconstruirnos. Y si quieren, y ya me tomé mis minutos para que no te complique el cierre de esto, no hablamos nada de cambio climático, y a ustedes les va a parecer fuera de contexto. Pero les aseguro que eso es una tragedia que está tocándonos la puerta todos los días, y hay infinidad de cosas que nosotros podemos hacer en nuestra día a día, en nuestros hábitos, en nuestras decisiones de consumo, de forma de vida, de estilo, que podrían mitigar algo que obviamente a los más débiles los va a perjudicar muchísimo más, pero esto es una tragedia que va a ser horizontal. ¿Vieron? Nosotros buscamos siempre la horizontalidad y nos cuesta muchísimo, y en el fondo somos bastante verticalistas porque queremos imponer. Bueno, ¿saben lo que es más, digamos, horizontal de todo? Que el cambio climático. De ese no nos escapamos, ¿está bien? Y hay mucho que nosotros como actores, pero súper activos, podríamos hacer para contribuir a que nuestra gran casa común, ¿está bien? Siga siendo el lugar en donde nos desarrollamos como comunidad y como seres humanos. Bueno, entonces
No, no quiero el micrófono. Ah, perdón. El micrófono, Parate si te escuchan bien. bueno. Ya tranquilo que si llega a ganar una fuerza, digamos, más conservadora, que siempre hay instituciones representativas, están los movimientos sociales, están las representaciones, la representación sindical, todo como que no van a dejar que mermen nuestros derechos o un mínimo bienestar de vida. Así que yo tengo confianza todavía en el señora Lourdes, una pregunta y una acotación muy rápida, pero para los tres. Sí, bueno, Lourdes, es bueno el ejemplo que te diste vos, pero hubiese sido mejor que ese señor que hizo el pan, que estaba en una silla de ruedas, ya antes de que haga el pan para ellos, se hubiesen solidarizado con él, no a través de una retribución y un agradecimiento para que no hayan tenían que llegar a ese ejemplo. Es bueno, maestro, para usted, es bueno, maestro, por supuesto, yo soy afiliado, digamos, la representación sindical que defiende los derechos de los trabajadores. Soy un ciudadano que necesita del sector público, es decir, cuando yo tuve COVID, eso no me lo dio más. Vino un trabajador municipal hasta la puerta de mi casa a traerme la bolsita para tener un alimento porque yo vivía solo. Eso yo no me lo olvido. Paso a una plaza del sector público, al Tigre, acá en Zamora, a la plaza de San Isidro, a la plaza de Boulogne, uno requiere eso. Esa demonización que usted dice en los medios de comunicación fue por algo. En su momento hubo una semillita de discusión, pero nosotros los de abajo somos los que más necesitamos el sector público. Yo soy consciente que, gracias a Dios, tengo trabajo, pero cuando voy a trabajar y me voy a tomar el transporte público, necesito una regulación del Estado, digamos que, porque si no es mencionar en que yo tomo el colectivo, si desde el punto de vista empresarial, no le da ganancia. Si fuera por el empresario, no estaría el colectivo ahora, digamos. Y en relación a usted, señor, la inversión, el empresario busca ganancia. Estaría lindo que sea riqueza, pero una Toyota Hilux hoy en día actualmente se hace en menos de 90 segundos. Y se venden solamente se producen solamente las que están vendidas, porque no quiere tener un depósito para no pagar seguros, para no pagar personal de seguridad. Digamos, está bien el ordenamiento macroeconómico, es necesario, sí, porque después las cosas aumentan y ya sabemos lo que pasa. Pero el empresario lo que busca es ganancia. No creo que a través de la bienvenida a las inversiones, bárbaro, genial todas las inversiones, pero no creo que la inversión me va a garantizar un bienestar general para todos. Respecto al ejemplo que dio usted del cumpleaños, es bueno, bienvenido el ejemplo del cumpleaños. El tema es que cuando cuando a veces un padre te dice, mira, no puedes ir al cumpleaños porque no es para llevar un regalo, mirá, es decir, como él dice, el tema cuando no tenés que ser, te viene con, y bueno, hay que aguantar. El tema que a veces yo no puedo aguantar más, y no hay para tener algo. Gracias por el aporte. Le damos entonces entre 3 y 4 minutos a cada uno para terminar y que Lourdes cierre el panel entonces sobre la amistad social para darle lugar al otro. Gracias. Bueno, de acuerdo, bueno. Sin duda, el problema es lo que vos señalabas, el tema del respeto a la ley y el respeto a la norma. Los invito al curso mío de Sociología Jurídica, estamos todo el año en la UBA planteando justamente cómo corno hacer para atender a eso, porque ese es el diagnóstico. Ahora, ¿cómo hacemos? Y tampoco van a irse con respuestas, pero sí acercarnos. Ahora, sí hay un elemento crucial en esto, y volvemos a lo que señalaba Lourdes antes, ser parte de la nación. No podemos pretender o no podemos ser tan ingenuos de creer que el respeto a la ley puede tener que ver con los abogados y con los jueces. Somos grandes ya para esto. Tiene que ver justamente con que la comunidad se encargue de que haya respeto a la ley. Vos señalabas también cómo puede ser que si los hermanos se pelean en la casa, cómo generamos amistad social después. Bueno, la sociología nos enseña que con los que tenemos relación cara a cara, las relaciones afectivas son importantes. Con los que no hay relación cara a cara, predomina el interés. Ahora, resulta que hay muchos estudios que ya desde hace más de 100 años se vienen haciendo, donde justamente aquella gente que no se siente parte tiene, por ejemplo, tendencias suicidas mucho más grandes, toma mucho más clorazepam, etcétera, etcétera. Es decir, hay algo del ser humano que hace que tengas que vivir en comunidad. Como desde hace más o menos 200 años, la comunidad local, la aldea, se va desdibujando, porque la gente se muda, entonces va cobrando mucha fuerza, y a pesar de que hace mucho tiempo se viene cantando el requiem por la nación, la idea de nación sigue estando presente. El pariente que vos tenés que se fue y que cuando estaba en la Argentina no le interesaba el taco ni el dulce de leche ni nada de esto, y ahora
llora cuando no tiene el cambio dulce de leche, es nada más que un pequeñísimo ejemplo de algo mucho más profundo. Cierro con respecto a lo que vos decías del cumpleaños, les cuento una historia brevísima. Yo estaba dando clase en Rosario y una chica, me acuerdo no casualmente su nombre, Eva, me cuenta que ellos habían armado una cooperativa con una fábrica que había cerrado y ahí habían armado la fábrica de los sueños, donde le enseñaban a chicos de la calle a fabricar juguetes, cosas, y cuando llegaba Navidad, entonces armaron lo que ellos llamaron los amigos de la Navidad. Esos chicos pobres, con sus juguetes podían hacer lo que querían, podían tenerlos ellos, regalárselos a otros, venderlos, pero una de las cosas que hacían era ir a los restaurantes más caros de Rosario para que los chicos pobres le den regalo a los chicos que estaban en ese restaurante. Me contaba Eva, me dice, no sabes la emoción que yo sentí cuando vi que ese chico decía, yo, Jorge Medrano, soy amigo de la Navidad y te vengo a traer este regalo. Y ese pibe sentía en ese momento una alegría mucho mayor que cuando el camioncito de Cáritas venía a hacerle regalo. Es decir, hay algo en esto que señalabas vos que es demasiado profundo como para que no asumamos como sociedad la necesidad de brindarle a cada uno la oportunidad de realizarse dando a los demás, dando sobre todo a través de su trabajo digno. Gracias. Bueno, voy a ser breve. Por supuesto, retomo lo de la ley pareja, la ley que se cumpla me parece bien, toda la norma, ¿no? Toda la norma. Nuestra Carta Magna, que no es una Carta Magna, la Constitución, muy socialista, muy revolucionaria, que es progresista en algunas cuestiones, plantea que todos tenemos derecho a un trabajo, una casa digna, al descanso. Esa es nuestra prioridad, ¿no? Esa no. También a la protesta tenemos derecho. Quiero cerrar invitándonos a un acuerdo, porque estuve hablando de conflicto toda la tarde, pero nosotros no abonamos al conflicto por el conflicto. Abonamos al conflicto por la solución. La unidad es superior al conflicto, dice Francisco. Pero para que haya unidad, bueno, tenemos que resolver los quilombos, no meterlo abajo de la alfombra. Como decía, nuestra región de Vicente López de Tigre tiene 96 barrios populares. La secretaría que hoy estoy trabajando, que conduce Fernanda, está llevando a cabo hoy, financiando obras en 14 de ellos en todos los municipios. Con todas las gestiones, hasta julio con Tigre, en San Fernando no, solo estamos haciéndolo a través de una organización, la de Fede de hecho. San Fernando es cierto que tiene muy resuelto el tema infraestructural. Ya en el censo del 2010 era el municipio con mayor cloaca, agua potable, tenía muy resuelta la cuestión de la infraestructura. En San Isidro estamos haciendo con la gestión municipal y con organizaciones, y en Vicente López también. En Vicente López hay un caso interesante, igual que en San Isidro, donde la gestión municipal hace parte de la obra, y otra parte la hacen organizaciones opositoras a la gestión. Es decir, nosotros hablamos de conflicto, pero construimos acuerdos, y nos hacemos cargo de eso. Yo estoy convencido de que si quienes estamos presentes acá y quienes están por venir ahora, construimos un acuerdo, que me gustó el ejercicio de levantar la mano, no voy a hacer lo mismo porque prefiero que esto sea más íntimo. Si realmente nos comprometemos a trabajar para solucionar eso, que es llevarle servicios y tenencia y regularizar la cuestión del hábitat de las 100.000 personas que viven en el siglo XIX en nuestra región, en 12 años lo podemos solucionar. Y seguramente nos va a dejar además muchos aprendizajes políticos, personales, subjetivos, de cómo laburar para solucionar otros conflictos. Entonces, yo quería cerrar con esa invitación muy concreta a ponernos a trabajar en ese sentido. Las organizaciones sociales haremos nuestra parte. No tenemos toda la respuesta, no tenemos todas las soluciones,
pero sí tenemos la decisión de dejar todo lo que sí tenemos para lograr ese objetivo. Me quedé pensando en algo que dijo Enrique. Enrique traía teorías o escritos de hace 100 años atrás que hablaban de los mismos problemas, o de gran parte de los mismos problemas. Y eso quiere decir que hay cuestiones esenciales que la sociedad, en las que la sociedad no tiene que ceder. Hay cosas en las que tenemos que ceder. Claramente acá se dijeron un montón. Y si 100 años después seguimos hablando de los mismos problemas, quiere decir que la sociedad no cede en que todos tengan que comer, no cede en que todos tengamos que tener un trabajo digno, bien lo decía Juan. No solo la Constitución nuestra lo plantea. Hoy lo hablaba con Ernesto ahí en el break, ¿se dice? En el recreo, porque también, digamos, está dando vuelta permanentemente dentro de los problemas el laburo. ¿Cómo resolvemos el problema del laburo? Y cómo construimos nuevos paradigmas, nuevas soluciones al problema del trabajo, basándonos siempre en esto de no ceder en cuestiones esenciales. ¿Qué es la cuestión esencial? Trabajo digno para todas y todos. El artículo 14 bis, que quedó del peronismo del 40, del 50, de la Constitución del 49, quizás en esa sabiduría que tenía el general Perón, sin saber lo que era la economía popular, que ahora nosotros mucho la planteamos, decía en ese artículo 14, dice en ese artículo 14 bis, que el trabajo en sus diversas formas debe estar asegurado por la ley en determinados derechos. El salario mínimo vital y las vacaciones, el aguinaldo, y después incluye los derechos de la familia, incluye la vivienda, pero habla del trabajo en sus diversas formas. El modo de producción, el modo de acumulación, el modo de trabajo va cambiando en los tiempos históricos, ¿no? Ya lo hemos analizado, y hoy, 100 años después, todavía lo estamos discutiendo. La Argentina tiene, también para ir desmitificando, porque también se nos ha cruzado y se nos cruzan todas estas discusiones y la reflexión nos permite romper prejuicios, romper estigmas, romper, justamente para el diálogo, para el encuentro, para no descartar a nadie, tenemos que romper todas esas cosas. Pero en la vorágine aparece permanentemente, que en la Argentina no trabaja el que no quiere, en la Argentina hay planeros, en la Argentina hay vagos, en la Argentina no sé qué, que viven del Estado, no sé cuántas cosas más. Y la Argentina, la realidad y lo que marcan los indicadores es que el 93% de la población económicamente activa trabaja. Más o menos, 7% de desocupación, 93% de ocupación. El gran problema justamente sigue siendo cómo todos y todas las que trabajamos tenemos los derechos por trabajar, por sacrificarnos todos los días, por esforzarnos todos los días, por levantarnos temprano todos los días, por hacer nuestra tarea todos los días, cómo eso se remunera no solo en la cuestión de ingreso económico, sino principalmente en derechos. Yo creo que es uno de los grandes desafíos que está vinculado también a lo que decía Juan de los barrios populares. Que recojamos el guante y ojalá todos lo recojan. Pues zona norte también. Una de las cosas que caracteriza a nuestra zona norte es esa desigualdad urbana que tiene, ¿no? Hay un contraste urbano, social importante, y es tarea de todas y todos, más allá de lo que gobiernan, como dijimos antes, los que gobiernan tienen principales responsabilidades sobre eso, poder achicar ese contraste.
poder generar mucha más igualdad en la urbanización, en esa integración sociourbana, como lo llamamos. Y si priorizamos todas y todos, sin dejar de hacer todo lo demás que hacen los municipios, que aporta la provincia, que aporta la nación, pero si priorizamos mucho más, enfocarnos en el trabajo de integración sociourbana en los 96 barrios, por lo menos el aporte que podamos hacer en zona norte, ¿no? Después puede ser un gran ejemplo para toda la Argentina. Pero si priorizamos el esfuerzo mancomunado, que no solamente es económico, el integrar sociourbanamente a esos 96 barrios populares que tenemos en la zona norte, resolveríamos al mismo tiempo los problemas de habitabilidad, los problemas del trabajo, los problemas de integración comunitaria y seguramente muchos vicios sociales que genera la desigualdad, que genera la falta de acceso a derechos. Entonces, me parece que eso es una buena manera de ceder. Lo otro sobre el ceder, cuando hablamos de ceder para crecer o de ceder para construir o de ceder, no partimos todos del mismo lugar. Entonces creo que ahí también, eso también juega. Algunos parten de menos 10 y otros parten de más 10. Entonces, y no hablo de cuestiones materiales y económicas solamente, pero no partimos todos del mismo lugar. Entonces, ese ceder implica primero estar de acuerdo en para qué cedemos, ¿no? Para esto de desarrollar una comunidad con igualdad, desarrollar una comunidad en donde haya acceso para todas y todos a los bienes que producimos, desarrollar una comunidad que pueda integrarse y tenga capacidad de crecer, como decía bien Enrique, que cada uno y cada una pueda crecer, pero si la comunidad crece, si no, es mentira que crecemos. Entonces, ese ceder, a algunos va a implicar más y otros va a implicar menos, y eso no se da ni naturalmente, ni por voluntarismo, ni porque sí. Se da también modificando leyes y normativas. Pues con las mismas leyes y con las mismas normativas, capaz que no se logra ese ceder. Hay que construir nuevas leyes, nuevas normativas, nuevas obligaciones para lograr los mismos derechos que faltan, o para lograr esas cuestiones esenciales que nos falta desarrollar. Ya cierro. Dos cositas últimas nada más, pues me quedó algo que lo escuché a Gustavo Vélez que hablaba del poder hoy temprano, y es el poder puede ser transformador, pero también es un veneno. Porque si te envenenás de poder, lo usás mal. ¿A qué queremos el poder? Y yo creo que el antídoto, el mejor antídoto para ese veneno de poder mal usado es la capacidad de construir colectivamente. Es tener proyecto colectivo. Es pertenecer a un colectivo, además. Porque a cualquier dirigente, cualquier dirigenta puede hacer cualquier locura siendo dirigente o dirigenta, salvo que tu colectivo te diga, flaco, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Entonces, es muy importante también ceder la individualidad para construir ese colectivo, para construir esa comunidad, para construir un poder que se exprese en términos más de todas y todos. Y lo ligo a lo otro último, me había notado una cuestión del Fratelli Tutti que me parece interesante, que tiene que ver con todo esto, ¿no? El que Francisco dice, la paz social es trabajosa, es artesanal. Integrar es muy difícil y es lento. O integrar es reconocer, es garantizar y es construir dignidad. Entonces ahí está para nosotros el desafío, ahí está la esencia. Puede seguir habiendo avances tecnológicos, termino como arranqué, puede seguir teniendo avances tecnológicos, comunicacionales, científicos, podemos encontrar los mejores algoritmos para entender y analizar todas las percepciones del mundo, pero no nos podemos correr del eje. Podemos estar 24/7 todos los días rezongando o peleando o discutiendo o construyendo o trabajando o lo que nos toque hacer a cada uno y a cada una, pero tenemos que construir un eje común. Ese eje común tiene que ver con eso, tiene que ver con la dignidad humana, y esa dignidad humana es un sueño
Y también lo que aprendimos que los sueños, si no los construimos todos los días, no llegan. Si ese futuro que nosotros queremos, ese futuro del que habla Francisco, porque principalmente habla de futuro, en todo esto que plantea los claroscuros de la realidad, pero sobre todo para decir, che, allá está, vayamos para ahí. No llega si todos los días no hacemos algo en función de eso. Y eso está en todas y todos. Eso está en poder decir a la cara todo lo que pensamos, en poder criticar todo lo que creemos que está mal, pero principalmente en ponernos a solucionar todos esos problemas y hacernos cargo de lo que nos toca. Gracias. Bueno, primero quiero valorar el tiempo de cada uno y cada una de ustedes y de nosotros. Digo porque eso es lo que nos da esperanza, ¿no? La esperanza tiene que ver con que todavía hay argentinas y argentinos que estamos pensando esto, que estamos reflexionando, como decía Fede, y me parece que eso es lo fundamental. Hoy hablamos medio tangencialmente de la política, quería poner una notita sobre eso. Yo empecé diciendo que tenemos que reconstruir la pertenencia y la confianza. La política es la que conduce eso a lo que pertenecemos. Es la que le toca conducir ese barco, ¿no? Y está complicada, porque las causas, es decir, las partes chicas que conformamos a comunidad, también están globalizadas y tienen un poder social a veces muy superior al de la política. Entonces la tiene complicada. Pero además, quiero tomar algo que dijo Tino, la realidad es que la sociedad en el siglo XXI está muy empoderada. Y hoy la política no puede sola. Por eso es el momento de articular lo público, lo privado, el tercer sector, e incluso hacer valer lo que es que pertenezco a una comunidad y me importa lo que pasa en esa comunidad. No tengo un rol dirigencial, pero me importa si se ensucia la plaza, me importa lo que le pasa al aire, me importa lo que le pasa a la comunidad. Y yo creo que en ese sentido, independientemente que todos tenemos los intereses, todo el mundo tiene un interés, y el sector privado probablemente, creo que es el momento de que todos, sintiéndonos comunidad, no vayamos en contra de nuestros intereses, sino que lo amalgamemos al interés de toda la comunidad, porque eso es pertenecer. Me preguntaron en una charla, yo soy especialista bastante en el tema de defensa, estuve trabajando mucho en las Fuerzas Armadas, cuando fue lo del submarino, ¿por qué un chico se pone el uniforme y quiere ser marino? En una Argentina donde no es prioridad ese tema. Y yo le dije, porque hay una familia que cree en la patria. Solamente vos te alistás para dar la vida por algo si crees en ese algo. Y en el fondo, a lo que estamos convocados es a creer en la Argentina. Y para eso, los que están acá, y ustedes, son un ejemplo de que podemos creer. Porque en la política, en el empresariado, en el sector social, en la justicia, en el fútbol, en todos los lugares de la Argentina hay hombres y mujeres que trabajan 24/7 por la Argentina. Yo he recorrido el país y supongo que acá hay muchos. Hay un montón de argentinos y argentinas como ustedes que quieren sacar este país adelante, por eso no se terminó, se hunde el barco. La dirigencia puede ser que esté confundida, que se esté peleando más, como vos decías, de la grieta que nos lastima y es un negocio poco. Necesitamos que pasen a protagonizar, porque con ellos y con ellas vamos a articular. Y vamos a hacer esa nación que nos late a todos, porque si no, no estaríamos acá. A mí yo les envidio a esos que no les afecta para nada. En eso quiero creer, y creo que me parece genial que venga un panel de intendentes, porque me parece que empezar a recrear la comunidad es en lo local. Está muy lastimada la nación, y es muy complejo articular la nación. Pero si empezamos de a poquito, en los distintos lugares, y uno se siente de Tigre, de San Isidro, y siente esa bandera, la Argentina va a ir
empezando a salir. Ojalá que el Mundial no solo reviva emociones, sino que logremos lo que logró la escaloneta, que no ganen las individualidades y que ganemos colectivamente, porque como dijo Fede, de eso se trata, ¿no? Muchísimas gracias por estar. Muchas gracias. Nos tomamos 5 minutos para acomodarnos, para dar lugar al panel de las autoridades, el panel final de las autoridades de los municipios.